5 años han pasado desde aquel miércoles 11 de marzo en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19. Y nosotros hoy nos ocupamos de ello. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Vamos a entrar en contacto con alguien que estuvo muy cerquita de esta situación que se vivió como el secretario de Salud que era en ese entonces, el doctor Roberto Bernal, el secretario de Salud del Estado de Coahuila. Y por eso es que nadie mejor que él para hacer el recuento de las vivencias, de las ganancias, de las pérdidas, de lo que maduramos desde el punto de vista de la conciencia de la salud. Doctor, bienvenido. Buenos días. Marcela, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Pues nosotros encantados. Doctor, ¿cuál es el recuento que podemos hacer después de 5 años de lo que aprendimos, de las áreas de oportunidad que dejamos correr y que hoy se presentan como problemas y de tal vez hacer una perspectiva a futuro de qué nos espera en función de este tipo de enfermedades que estamos teniendo y que es producto de la globalización, de los avances, de la sobreexplotación, no sé, de muchos otros factores? Pues, mira, Marcela, las epidemias como esta tenemos que afrontarlas de acuerdo al tiempo evolutivo en que se presentan. Se van a volver a presentar este tipo de epidemias, no hay duda, como hubo antes del COVID. Primero, comprender el mecanismo, entender el microorganismo, tomar las medidas preventivas, que es lo primero que se puede hacer. No olvidemos de la historia, Marcela. La historia nos ha dejado muchas enseñanzas que se nos olvidan, ¿no? Como el uso del cubrebocas, como los espacios bien ventilados. Se nos olvidó. Y no lo usábamos al principio de la pandemia. Y era muy importante usarlo. Bueno, después de estudiar el comportamiento, los aislamientos y no exponer a las personas enfermas con personas que no están enfermas porque los iban a contagiar. Aprender cuál es el tiempo que se debe dedicar a los pacientes. Posteriormente, tener facilidad para elaborar vacunas, elaborar nuestras propias vacunas como país. Fue muy difícil obtener las vacunas y no fue una lógica razonada porque salud no las dirigió bienestar. Pues creo que el manejo de la salud, de las epidemias, no se debe politizar, se debe dejar en manos de los expertos, de los médicos, de los que saben hacer esto, ¿no? Las vacunas... Y estar calculando las vacunas de acuerdo al tiempo evolutivo de los virus, porque los virus van cambiando. Los virus, las vacunas mismas tienen que ir cambiando. Y finalmente, los tratamientos. Creo que les puedo transmitir a la sociedad que las evidencias científicas son las que deben de marcar la pauta en esto. Y no lo que cree la gente. Muchas veces usan medicamentos inadecuados, los vermentina, el óxido nítrico, que no solamente no ayudaban a la enfermedad, sino que dañaban el organismo. Entonces, entender las mejores prácticas del mundo, estudiar las evidencias científicas y aplicarlas. Creo que los países deben estar preparados para fabricar vacunas. Hay diferentes tipos de vacunas. Virus atenuados como la poliomielitis, modificación de las condiciones genéticas de los virus y aplicación a esto. No sé si te recordarás que nosotros fuimos el primer estado en vacunar al personal de salud. Fuimos el primer estado porque fuimos un estado ordenado, porque hacíamos las cosas bien hechas, ¿no? Sí. No se vacunó tardíamente y probablemente no se vacunó a niños menores de 10 años porque ellos son resistentes y no se van a morir. Efectivamente, eran resistentes y no se iban a morir, pero iban a contagiar a los papás y los abuelos. Sí, van a morir, ¿no? Entonces sí creo que hubo grandes errores en el manejo de esto. Desafortunadamente en México fue de los países que mayor mortalidad tuvimos en el mundo. Te quiero decir con mucho orgullo que Coahuila fue el estado que menos mortalidad tuvo 37% menos mortalidad que el resto del país, por las acciones que tomamos. Es fácil decir un 37% menos de mortalidad, pero significa que salvamos muchas vidas por las acciones, definitivamente, ¿no? Yo estudié un grupo de expertos, virólogos, doctores en biología molecular, infectólogos,
maestros en salud pública, que permanentemente me estuvieron ayudando. Estos, de acuerdo con cómo iba evolucionando la pandemia, bueno, tomamos acciones. El Estado se dividió en 5 regiones. Las regiones se comportaban de una forma diferente, entonces teníamos que actuar de formas diferentes. Veíamos cuáles eran las prácticas más exitosas del mundo. Me entrevistaba con los científicos más connotados. Corea del Sur fue de los que mejor manejó la pandemia. Hablé con ellos, fui a la empresa Kiev de Corea del Sur. Conseguí traducción simultánea y me contacté con ellos. Hubo un problema muy importante en el Estado que teníamos que resolver. Y que era un virus que no conocíamos, entonces teníamos que aprender de las gentes que habían pasado de esto. Me contacté con las gentes de España, con la gente de Italia, con la gente de Francia, obviamente Estados Unidos. Y trabajamos en conjunto todo esto. Creo que dentro de lo malo, dentro de la gravedad del problema, pues lo trabajamos lo mejor que pudimos. Hubo retos tremendamente importantes. El segundo paciente de COVID lo diagnosticamos nosotros. Era una niña que venía de Europa. De Italia. Con síntomas, le tomamos la prueba, se le positivo, teníamos que mandar el estudio a México, al INDE, para que lo corroboraran. El doctor López de aquel día el anuncio de la segunda positiva sin habernos confirmado que estaba positivo. Entonces, bueno, pues ya tomamos las medidas pertinentes. Venían 2 niñas con esta niña y la segunda era de Chiapas, como dijeron el secretario de Salud de Chiapas, salió positiva también. Entonces, bueno, fue difícil, pero afortunadamente dentro de lo malo, creo que Coahuila se distinguió. Uh-huh. El Senado de la República me reconoció como el mejor estado que había manejado la pandemia. Uh-huh. Bueno, sí, recuerdo aquellas reuniones y que ahí se instituyó la mesa de salud, que luego también se hizo mesa de seguridad y esta organización donde estaba participando no nada más los gobiernos, sino también la iniciativa privada, los médicos que realmente eran los que tenían que tener el criterio más adecuado para tomar las decisiones, porque acá se entrelazaba, pues evidentemente, la expertise de ustedes en la medicina. Sí, fíjate, Marcela, que cada semana yo presentaba la problemática más álgida del momento y las decisiones eran colegiadas. Teníamos los 5 subcomités en las diferentes regiones del Estado, donde estaban los líderes sociales más importantes, líderes empresariales, de clubes deportivos, religiosos, los directores de los hospitales, los militares, la Guardia Nacional, y se exponía el tema y se tomaban las decisiones. Coahuila fue un estado responsable en la reactivación económica y en el cierre de actividades. Cuando había una actividad, cuando el problema estaba muy severo, se cerraban las ciudades, no podían entrar las personas, salvo que fuera algo esencial, ¿no? Y la reactivación económica se pedía permiso, por ejemplo, los clubes deportivos, Santos Laguna, los centros comerciales, nos pedían permiso para empezar a abrir y decidíamos, les dábamos permiso de empezar el 20% de aforo, revisábamos las hospitalizaciones, los contagios y las defunciones. Si al mes no había un incremento, les permitimos ir aumentando progresivamente hasta llegar al 100%. Nosotros fuimos un estado responsable y ningún estado tomó estas medidas para reactivar la economía, que era la otra epidemia, el hambre. La gente que no trabajaba pues no tenía recursos, entonces teníamos que proteger ese aspecto de una forma importante. Uh-huh, claro. Ahora, doctor, a la luz de estos 5 años, ¿hubo algún error? ¿Se pudieron haber hecho mejor las cosas en algún sentido? ¿Hay una revisión y una reflexión de lo que se vivió y cómo se vivió? Sí, totalmente, Marcela. Creo que insisto, el hecho de que gentes diferentes a salud hayan manejado las vacunas, creo que fue un gran error, ¿no? Creo que zapatero sus zapatos, ¿no? Entonces, ¿a quién les va a dar manejo de las vacunas? Al personal de salud, ¿no? Creo que debió de haberse acelerado la vacunación, que fue la forma de controlar la enfermedad. Nosotros en Coahuila tomamos un 300% más de pruebas.
la disponibilidad de pruebas para hacer diagnósticos. Si no hay pruebas, no hay diagnósticos, si no hay diagnósticos, no hay cercos sanitarios. Entonces nosotros nos esforzamos mucho por tener muchas pruebas. De un laboratorio de biología molecular que hacía 40 pruebas, pusimos 6 laboratorios y llegamos a tomar 2,000 pruebas diarias. Entonces tomamos 300% más que el resto de los estados del país y pudimos tener el control. Hubo un momento más que tuvimos el control del 100% de nuestros pacientes contagiados. Si los laboratorios particulares querían trabajar esto, nosotros precisamos tener 100 pruebas para validar su veracidad, corroboramos que sus acciones fueran adecuadas para que no contagiaran a su personal y la condición era que nos reportaran para hacer los cercos sanitarios. Entonces íbamos al unísono todos, particulares y públicos. Seguro si él no tomó pruebas, los lo mandaba a Monterrey, que dice que no tomó pruebas, nosotros les tomábamos las pruebas. Y bueno, creamos un grupo de rastreadores. Entonces, cuando la prueba salía positiva, la llevamos a ese grupo de rastreadores. Eran alrededor de 100 muchachos permanentemente en las infotecas universitarias, eran 6 infotecas universitarias. Y cuando salía positivo, lo mandábamos a un rastreador. Este rastreador se comunicaba con el paciente. Teníamos una calculadora de vida de acuerdo a los síntomas, edad, peso del paciente, comorbilidades, y lo evaluábamos. Entonces, a los ligeros los manejábamos telefónicamente, a los regulares íbamos a visitarlos en pequeños automóviles y a los graves los hospitalizábamos. Eso fue la forma que Coahuila pudo distinguir, se pudo llevar la pandemia lo mejor posible. Son eventos difíciles de manejar, ¿no? Era una enfermedad que no reconocíamos en la niña y poco a poco lo fuimos conociendo. Pero dentro de eso, bueno, creo que Coahuila sí se distinguió en el manejo de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Un gusto volver a conversar con Manuel, usted. ¿cómo está? Qué gusto. Gracias. Quisiera preguntarle, a 5 años de esta declaratoria de pandemia, ¿qué sabemos a nivel científico del COVID y de sus efectos a largo plazo? Porque todavía es relativamente común que cuando uno va a revisarse prácticamente a cualquier especialidad médica, cuando te arman tu expediente te preguntan si tuviste COVID en algún momento, por el hecho de que alguna afectación que pudieras tener se derive de haberte contagiado. ¿Qué sabemos a 5 años? Mira, podemos afirmar que es una enfermedad altamente contagiosa que se contagia por las vías aéreas, por las pequeñas gotitas que expelemos por la respiración. Recordás que al principio tomaban muchas medidas como la sanitización de las manos, que es buena, pero no es específica para esto. El cambio de ropa, los tapetes, los túneles sanitizantes, no es específico. Nada de eso era orientado realmente a la enfermedad. Era lo útil, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas de alta eficiencia, el aislamiento de los pacientes contagiados, la ventilación de los lugares. Aprendimos eso. Eso fue muy importante. Que el periodo de duración de la enfermedad era una semana, 14 días. Y los que teníamos que dar al paciente, eso fue muy valioso que lo aprendimos, ¿no? Y que, bueno, que la sociedad nos quiera caso, que tomaron estas decisiones colegiadas en los diferentes áreas del Estado, pues fue muy valioso porque todos participábamos. Yo les presentaba todas las evidencias, las mejores prácticas, las evidencias científicas, y la gente me entendía y lo tomábamos. Y se tomaban esas decisiones. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Sí, o sea, ¿qué más sabemos de los efectos a largo plazo? Porque recuerdo que se hablaba mucho del post-COVID o del long-COVID. Muy interesante, sí. Indudablemente que el COVID dejó secuelas. En algunos casos, como en el no voy a referir a otras enfermedades, el herpes, el virus se queda adormilado en el cuerpo. Cuando las defensas del cuerpo bajan, esos virus pueden atacar. Eso es muy típico en los pacientes que tienen herpes. Y hay vacunas muy eficientes para esto. Así como esto se encontró algo en algunos tejidos en el COVID, como el tejido testicular, en el riñón, en el cerebro, en algunas neuronas, que el virus podía mantenerse adormilado durante tiempo
y causar enfermedad o causar daños permanentes. El COVID causó daños permanentes, daños neurológicos, daños a nivel reproductivo, pulmonar, dejó secuelas pulmonares importantes. Es por eso los médicos te preguntan si tuviste COVID, porque sí, definitivamente hay secuelas posteriores al COVID. Totalmente sí. Ahora, también el tema de los tratamientos. A estas alturas ya hay medicamentos, digamos, que atiendan específicamente los síntomas de COVID como tal. Totalmente sí. Fue una de las formas que pudimos controlar la enfermedad. Te comenté que las formas, independientemente de hacer diagnósticos, sanitarios, siempre ayudarlo, apareció la vacuna. Y la vacuna fue muy útil para disminuir la incidencia de COVID. Y posteriormente apareció el Paxlovid, que es el único medicamento eficiente para el COVID. Hay que tomarlo tempranamente, sobre todo pacientes que tengan alto riesgo. En relación a las vacunas, la vacuna va a ser permanente. El COVID llegó para quedarse. El COVID va a estar variando su cepa. Desde que empezó ahorita ha habido más de 100 variaciones. Pues si están utilizando, si los gobiernos están utilizando la vacuna que era para la cepa original, no está sirviendo de nada. Esto se tiene que ser como la influenza, tenemos que actualizar las cepas, analizarlas y hacer las vacunas específicamente para las cepas actuales. Pero si tú te pones una vacuna para el virus original de Wuhan, no te va a servir absolutamente de nada. El COVID sigue persistiendo, hay que vacunarse con las vacunas actualizadas. El gobierno no las tiene, las empresas particulares sí existen de Pfizer, de Moderna y de algunas otras. Hay que buscarlas y hay que vacunarse cada año igual que con la influenza. Doctor, ¿y qué piensa de estas posturas de muchos que dicen ni una vacuna más? Yo no me voy a vacunar. Empieza como otra vez el sospechosismo de la conspiración y de si realmente qué es lo que nos estamos metiendo y luego la asociación al COVID y las vacunas con muertes de personas jóvenes por problemas que tienen que ver con el corazón o la circulación, embolias y demás. ¿Hay algún estudio serio que realmente correlacione una cosa con la otra? Mira, indudablemente que mucha gente se murió por COVID, ¿no? Tuvieron muchos brotes muy difíciles. En Monclova se murieron 40 personas en un hospital en un mes, ¿no? Y personas sanas, ¿no? El COVID fue bravo, fue fuerte. Lo único que nos protegió fue las vacunas. La gente que dice que las vacunas no son útiles, bueno, pues es porque no tienen un conocimiento científico serio, ¿no? Es como emplear ivermectina y óxido nítrico, pues eran gentes que no conocían de esto, ¿no? Publicamos un libro en el estado de COVID, lesiones basadas en evidencias científicas, ¿no? Creo que la ciencia nos debe de regular esto y nos debe marcar la pauta. Tenemos que estudiar, tenemos que ver cuáles son las prácticas serias científicas que nos pueden dejar algo de utilidad. Claro que las vacunas son buenas y claro que sirven. Nos han sacado muchos problemas en la humanidad, ¿no? La polio, la tosferina, el sarampión. No tenemos muchos ejemplos como para que no sirven las vacunas. Esto está perfectamente bien establecido en el mundo. Pues bueno, yo creo que yo no sé si como país hemos reforzado las instalaciones médicas, hemos reforzado la educación y la preparación, por ejemplo, de los virólogos o de las personas que están abocadas a hacer estudios más intensos respecto a este tipo de situaciones que se presentan en el mundo y específicamente en nuestro país. No sé si hemos consolidado realmente un sistema de salud. Digo, la respuesta es evidente. Creo que quedamos muy afectados, el sistema de salud caído por completo y no hemos logrado recuperarnos. No sé si se presentara en este momento otra epidemia de la envergadura de la de hace 5 años, ¿cómo haríamos para salir adelante? Esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, si realmente aprendimos las lecciones. Mira, Marcela, ¿qué te puedo decir? Ve a cualquier hospital público y ve cómo está, ¿no? El hecho de que digan que estamos como Dinamarca, pues vayan y corroboren, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos mucho que trabajar. Tendríamos que tener la facilidad para crear laboratorios de biología molecular. Teníamos que crear laboratorios propios del país, nuestros propios medicamentos, y teníamos que hacerlo rápido. Están preparados para hacerlo rápido. No creo que México, igual que muchos países, no esté preparado en este momento para esto. No creo que México esté mejor que antes en cuestión de salud. Y no quiero que cambie de opinión solamente. Quiero que ustedes vayan y lo corroboren a cualquier hospital público. Ujú. Así es. Sí, sí, sí. Pues bueno, doctor, y yo supongo que con toda esta experiencia acumulada, su presencia en el Cabildo, tendrá también un enfoque muy dirigido a la salud dentro del municipio. Sí, claro que sí, Marcela, estoy haciendo algunas de las cosas, de las prácticas interesantes que hice durante mi gestión. Hicimos campañas para la detección temprana de niños con cáncer, campañas para la detección temprana de niños con cardiopatías. Médico en tu casa, vamos a ir próximamente a las colonias populares a detectar a los asesinos silenciosos, a la diabetes y a la hipertensión. Hay algunos programas interesantes que junto con el alcalde y el gobernador los vamos a implementar. Claro que sí. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Marcelo, señor de Vázquez, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, gracias, doctor. El doctor Roberto Bernal estuvo con nosotros. Hablamos de lo que nos dejó la pandemia.